Muy buenos días estudiantes, el día de hoy en la clase de agresión y defensa vamos a estar hablando sobre la interacción primaria de antígenos. El día de hoy yo me presento, soy el doctor Wilmer Gómez y no solo yo voy a presentar, el día de hoy también se presentan mis dos estudiantes, Angie Valeria y Hansel Granado. Muy bien equipo, en esta estación vamos a comenzar con lo más fundamental. ¿Qué reconocen realmente los anticuerpos? Vamos a hablar de los epítopos, esas regiones clave del antígeno. Los anticuerpos se unen a epítopos, que son regiones específicas de los antígenos. Un epítopo puede ser lineal si se basa solo en una secuencia continua de aminoácidos o conformacional, si depende del plegamiento tridimensional de la proteína. Exacto, por ejemplo, si una proteína está plegada, dos aminoácidos que están separados en la secuencia pueden quedar juntos en el espacio y ahí se forma un epítopo conformacional. Correcto. ¿Y qué pasaría si desnaturalizamos esa proteína? Si el epítopo es conformacional, el anticuerpo ya no podrá unirse porque se pierde la forma original. Pero si es un epítopo lineal, la unión puede mantenerse incluso después de la desnaturalización. Muy bien, esto tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en técnicas como Western blot, que desnaturalizan a las proteínas, los anticuerpos que se usan deben reconocer epítopos lineales. Pero en inmunofluorescencia, donde la proteína está en su estado nativo, sí pueden usarse anticuerpos contra epítopos conformacionales. Entonces, para elegir el anticuerpo adecuado en el laboratorio, necesitamos saber qué tipo de epítopo reconoce. Exactamente, los anticuerpos son altamente específicos, pero su especificidad depende de la estructura del antígeno. Y antes de cerrar esta estación, una última pregunta. ¿Por qué creen que los anticuerpos pueden reconocer con tanta precisión incluso diferencias pequeñas entre dos antígenos similares? Porque la zona de unión del anticuerpo, la región variable de la cadena ligera y pesada, tiene una forma tridimensional perfectamente complementaria al epítopo. Incluso un cambio de un solo aminoácido puede afectar la unión. Excelente, eso nos lleva directamente al siguiente punto, la estación 2, que es la termodinámica de la interacción antígeno-anticuerpo. En esta segunda estación vamos a entender cómo ocurre esa unión tan específica, qué fuerzas están involucradas en la interacción antígeno-anticuerpo. Estas uniones no son covalentes, pero sí muy precisas. La afinidad depende de cuán bien encaja al antígeno y el sitio de unión del anticuerpo. Se involucran fuerzas débiles pero múltiples. Y la suma de todas esas interacciones determina la avidez, que es la fuerza total de unión entre un anticuerpo multivalente y un antígeno multivalente. Correcto. ¿Y qué puede modificar esta unión? Puede modificar el pH, ya que la temperatura o la fuerza iónica pueden alterar las interacciones débiles y cambiar la afinidad del anticuerpo. Exactamente. Por eso en los ensayos inmunológicos las condiciones experimentales deben estar cuidadosamente controladas. Entonces, la especificidad está dada por la forma del sitio de unión y la afinidad por las fuerzas que estabilizan esa interacción. Muy bien dicho, la interacción antígeno-anticuerpo, aunque no covalente, puede ser increíblemente estable si hay múltiples puntos de contacto. Bueno, la estación 3, vamos a hablar sobre la especificidad y reactividad cruzada en los anticuerpos. Ahora que más o menos entendemos cómo se da la unión entre el anticuerpo y el antígeno, hablemos de dos conceptos claves, especificidad y reactividad cruzada. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? La especificidad es la capacidad del anticuerpo de unirse a un solo epítopo, mientras que la reactividad cruzada ocurre cuando un anticuerpo se une a diferentes antígenos que comparten estructuras similares. Exacto. Por ejemplo, un anticuerpo generado contra un virus puede unirse también a una proteína humana si hay suficiente similitud estructural. Esto podría tener consecuencias. Sí, ya que podría llevar a enfermedades autoinmunes si los anticuerpos empiezan a atacar a tejidos propios. Correcto. Un ejemplo clásico es la fiebre reumática post-test donde los anticuerpos generados contra el Streptococcus pyogenes reaccionan al tejido cardíaco. Y eso también tiene implicaciones en pruebas de laboratorio. Claro, las pruebas seriológicas pueden dar falsos positivos si hay reactividad cruzada. Por eso en inmunología se diagnostica, se trabaja con controles y anticuerpos monoclonales altamente específicos. Entonces, una alta especificidad es deseable para diagnóstico y tratamiento.
Pero la reactividad cruzada puede ser útil en inmunidad cruzada entre virus similares, ¿verdad? Muy bien, a veces esa reactividad cruzada puede protegernos si hemos estado expuestos a virus relacionados. Como segmento 2 vamos a ver qué reconocen las células T. Muy bien, estudiantes, ahora pasamos al segundo segmento de nuestra clase, donde exploraremos cómo las células T reconocen los antígenos, a diferencia de los linfocitos, que pueden detectar antígenos directamente a las células T. Necesitan un intermediario. Entonces, las células T no pueden reconocer el antígeno directamente como lo hacen la B. Exacto, las células T reconocen péptidos procesados, no proteínas completas. Esos péptidos deben ser presentados en la superficie de otras células dentro de una molécula especial llamada complejo mayor de histocompatibilidad o CMH. ¿Y todos los tipos de células T reconocen el mismo tipo de MHC? Buena pregunta, pero no. Las células T, CD8, reconocen antígenos presentados en moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y suelen atacar células infectadas por virus. Las células T, CD4, reconocen antígenos en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y su rol es más coordinación inmunológica. Entonces, ¿cuál sería una ventaja de este sistema directo? Permite que las células T detectan infecciones intracelulares, como las virales, que no serían visibles para anticuerpos en un mecanismo un poco más interno del sistema inmune. En esta estación aprenderemos cómo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 presentan péptidos derivados del exterior de las células. ¿Listos? Entonces, en este caso, el antígeno viene de fuera. Exacto. Las células presentadoras de antígenos profesionales, como las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, capturan antígenos extracelulares mediante fagocitosis o endocitosis. ¿Y cómo terminan esos antígenos en el MHC clase 2? Los antígenos capturados se degradan en endosomas, mientras tanto el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se sintetiza en el retículo endoplasmático, pero su sitio de unión al péptido está bloqueado por una cadena invariante, lo que evita que se una al péptido prematuramente. ¿Y qué pasa con esa cadena invariante? Cuando el complejo mayor histocompatibilidad 2 llega al compartimiento endosomal especializado, la Li se degrada dejando solo un pequeño fragmento llamado CLIP, que es reemplazado por el péptido antígeno gracias a la acción de la molécula HLA-DM. Y luego se presenta el péptido en la superficie. Es correcto, así es. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 péptido viaja a la membrana donde puede ser reconocido por los linfocitos T, CD4. Bueno, en la estación 3 aprenderemos cómo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 presentan péptidos derivados del exterior de la célula. Entonces, en este caso el antígeno viene de fuera. Exacto. Células presentadoras de antígenos profesionales, como las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, capturan antígenos extracelulares mediante fagocitosis y endocitosis. ¿Y cómo terminan esos antígenos en el MHC clase 2? Los antígenos capturados se degradan en endosomas, mientras tanto el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se sintetiza en el retículo endoplasmático, pero su sitio de unión al péptido está bloqueado por una cadena invariante que evita que se unan los péptidos prematuramente. ¿Y qué pasa con esa cadena invariante? Cuando el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 llega al compartimiento endosomal especializado, la Li se degrada dejando solo un pequeño fragmento llamado CLIP, que es reemplazado por el péptido antígeno gracias a la acción de la molécula HLA-DM. Y luego se presenta el péptido en la superficie. Así es. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 péptido viaja a la membrana donde se puede ser reconocido por los linfocitos T, CD4. Bueno, ahora que ya comprendemos qué tipos de péptidos pueden unirse a las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a explorar un paso fundamental en la activación de los linfocitos T, la formación del complejo ternario entre el receptor
de célula T, el péptido antígeno y la molécula de MHC. Entonces, ¿el TCR reconoce solo el péptido o también reconoce el MHC? Muy buena pregunta. El TCR reconoce simultáneamente al péptido y partes específicas del MHC. Es una interacción tripartida muy precisa, por eso hablamos de un complejo ternario. Ese reconocimiento depende del tipo de linfocito T, ¿verdad? Exactamente, los linfocitos T CD8 reconocen péptidos únicos a MHC clase 1, mientras que los T CD4 reconocen péptidos presentados por el MHC clase 2, y aquí es clave el papel de las moléculas correceptoras CD4 y CD8. ¿Y cómo logra el TCR distinguir un péptido extraño? Muy buena observación. El TCR está formado por dos cadenas, alfa y beta en la mayoría de los casos, con regiones hipervariables que forman el sitio de unión. Esta zona reconoce con mucha especificidad los detalles estructurales del péptido unidos al MHC. Si el péptido es extraño, como un fragmento viral o tumoral, el TCR lo detecta y va a activar el linfocito T. Entonces no basta con que el antígeno esté, sino que también importa que esté presentado y que el TCR lo reconozca. Exacto. Es como que una cerradura de combinación. Se necesita el péptido correcto, el MHC adecuado y el TCR específico. Si uno no encaja, no habrá una activación. Esto tiene una enorme importancia clínica, por ejemplo, en los trasplantes. Los TCR pueden reaccionar contra los MHC ajenos, lo que se conoce como alorreactividad, y pueden desencadenar un rechazo. Bueno, en la estación 3 vamos a hablar sobre los superantígenos y su impacto en la activación del sistema inmune. Para cerrar este segmento vamos a hablar de unos actores muy particulares, los superantígenos. A diferencia de los péptidos procesados normalmente, los superantígenos no requieren procesamiento y son capaces de activar muchos linfocitos T al mismo tiempo. Pero, ¿cómo logran eso? ¿No se supone que cada TCR es específico? Correcto, en condiciones normales solo un pequeño número de linfocitos T responde a un antígeno, pero los superantígenos se van a unir por fuera del sitio convencional de unión del TCR al MHC clase 2, conectando de una forma inespecífica la molécula del complejo mayor histocompatibilidad con múltiples TCR que tengan determinada cadena variable beta. Esto bypassea el reconocimiento específico del antígeno. Entonces activan los linfocitos T sin importar si reconocen el antígeno o no. Exactamente, eso es peligrosísimo. Activan hasta el 20% de todos los linfocitos T del cuerpo al mismo tiempo. Esto va a generar una gran tormenta de citocinas que puede causar un shock, una fiebre intensa, daño tisular grave, como ocurre en el síndrome de shock tóxico provocado por Staphylococcus aureus. Eso es una locura. ¿Y el cuerpo puede soportarlo? Generalmente sí, pero si la cantidad de superantígeno es alta, el individuo está comprometido inmunológicamente y puede llegar a ser fatal. Lo más impactante es que estos superantígenos pueden activar linfocitos T que no son específicos del patógeno, confundiendo completamente al sistema inmune. Y bueno, ¿se usan superantígenos con fines médicos o experimentales? Buena pregunta. En investigación se usan para estudiar activación policlonal de linfocitos T por su capacidad de inducir inflamación masiva. Para su uso terapéutico es muy limitado y riesgoso. Bueno, la estación 1 diferencia del reconocimiento de antígenos por células B y T. Hasta ahora hemos aprendido que los linfocitos B y T van a reconocer el antígeno de formas distintas, pero porque esto representa una ventaja para el sistema inmune. ¿Será porque cubren diferentes tipos de amenazas? Exactamente. Los linfocitos B reconocen antígenos en su forma nativa, es decir, como están en el ambiente, proteínas, polisacáridos, lípidos e incluso con formaciones tridimensionales específicas. Y los linfocitos T necesitan que el antígeno sea procesado, ¿verdad? Correcto. Los linfocitos T solo reconocen péptidos presentados en el contexto de moléculas de MHC, ya sea clase 1 o clase 2. Esto les va a permitir detectar antígenos ocultos dentro de las células, como virus o bacterias intracelulares.
O sea, que entre los dos cubren más terreno, por decirlo así. Es correcto, así es. Esta división del trabajo hace que el sistema inmune sea mucho más eficiente. Los linfocitos B neutralizan patógenos extracelulares antes de que infecten, mientras que los linfocitos T van a eliminar células que ya están infectadas o que no son anormales. Y eso también tiene que ver con los tipos de respuestas inmunes. Buena observación. La respuesta humoral es medida por anticuerpos. Depende de los linfocitos B, mientras que las respuestas celulares, clave contra infecciones virales o células tumorales, depende de los linfocitos C, citotóxicos y cooperadores. En la estación 2 veremos la cooperación entre linfocitos B y T, la sinergia adaptativa. Ahora que entendemos que los linfocitos B y T reconocen de formas diferentes del antígeno, vamos a hablar sobre cómo trabajan juntos para lograr una respuesta inmune efectiva. ¿Alguna idea? Creo que los linfocitos T ayudan a los B a producir anticuerpos, ¿no? Exacto. Cuando un linfocito B capta un antígeno por su receptor de membrana BCR, lo internaliza y lo procesa y presenta un péptido de antígeno unido al MHC clase 2. Así puede activar un linfocito T cooperador, el CD4, específico para ese mismo antígeno. Entonces los TCD4 activan al B. ¿Y qué ocurre después? Al unirse, el linfocito T libera citocinas y expresa moléculas coestimuladoras como el CD40L que interactúan con CD40 en la célula B. Esto va a estimular al linfocito B para poder proliferar, diferenciarse y cambiar el isotipo de anticuerpo, además de inducir una hipermutación somática. Y si no hay ayuda del linfocito T, Entonces la respuesta anticuerpo es débil o limitada al IgM. Sin cambio de clase ni afinidad alta, la cooperación es esencial para generar anticuerpos de alta afinidad, como el IgG, el IgA o el IgE. Wow, es como una conversación entre células. Exactamente, la inmunidad adaptativa es un sistema colaborativo. Esa es su fuerza. Muy bien, ahora que llegamos al tema crucial, pero un poco peligroso, los superantígenos. ¿Han oído hablar de eso? son como antígenos normales pero más potentes. En parte sí, pero su mecanismo es muy diferente. Mientras que un péptido antígeno común debe encajar perfectamente en la hendidura del MHC y coincidir con un receptor TCR específico, los superantígenos se unen por fuera del complejo MHC-TCR, activando indiscriminadamente a muchos linfocitos T. Entonces los linfocitos T se activan si son específicos para el antígeno. Exacto. Los superantígenos pueden activarse hasta un 20% de los linfocitos T, generando una liberación masiva de citocinas, especialmente el TNF-alfa, el IL-1, E y L2. Esta tormenta inflamatoria puede causar fiebre, shock, una falla multiorgánica, como ocurre en el síndrome de shock torácico. Y estos superantígenos vienen de bacterias. Sí, por ejemplo, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes producen toxinas que actúan como superantígenos, no activan los linfocitos por especificidad, sino por un bypass inmune. El sistema entra en crisis. Entonces no es una respuesta útil del cuerpo. Correcto, es una respuesta peligrosamente exagerada. Ese tipo de activación no genera memoria inmunológica efectiva. ¿Quieres que pasemos al último segmento donde cerramos integrando el valor de que B y T reconozcan el antígeno desde ángulos diferentes para proteger al huésped? Hemos hablado de cómo las células reconocen antígenos intactos, cómo las T reconocen péptidos procesados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el sistema inmunológico utiliza dos formas tan distintas de detectar al mismo enemigo? Puede ser porque los patógenos pueden estar en lugares diferentes, afuera o adentro de las células. Exactamente. Las células B son muy buenas para detectar amenazas externas, como bacterias, virus. Antes de entrar a una célula, sus anticuerpos pueden neutralizar toxinas, impedir la entrada de virus
o marcar patógenos para la fagocitosis. Y las células T cubren lo que está dentro, Correcto. Los linfocitos T, especialmente los citotóxicos CD8, detectan células infectadas o alteradas que esconden antígenos intracelulares. Esto permite una vigilancia interna. Las células T cooperadoras, que son las CD4, en cambio, ayudan a orquestar la respuesta inmune activando a los macrófagos o células B. Entonces, el sistema inmune cubre todos los frentes. Esa es la clave. El reconocimiento complementario de los linfocitos B y T va a ofrecer una cobertura completa. Si un virus cambia su forma externa, tal vez el anticuerpo no lo detecte, pero sí lo hará una célula T cuando el virus infecta una célula. Si un patógeno se queda, será el blanco perfecto para los anticuerpos. Así que tener dos sistemas con distintos modos de reconocimiento no es redundante, es estratégico. Exacto, esa es una forma de garantizar la protección en múltiples niveles. Esto va a permitir una inmunidad más eficaz, específica y duradera. Es el principio que hace que el sistema adaptativo sea tan poderoso. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido como una reconstrucción de estos temas que abordamos el día de hoy. Me despido y muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a otro protagonista del sistema inmunológico, el linfocito T y su receptor especializado, el linfocito TCR o T-cell receptor. ¿El TCR es parecido al BCR? Sí, buena pregunta. Ambos receptores son de membrana y altamente específicos, pero hay diferencias claves. El TCR no reconoce al antígeno libre, en cambio necesita que el antígeno haya sido procesado y presentado por otra célula, específicamente en el contexto de una molécula del MHC. Entonces el TCR reconoce una combinación. Exactamente, el TCR reconoce un complejo formado por un fragmento antígeno péptido y una molécula MHC, ya sea clase 1 o clase 2. ¿Todos los linfocitos T tienen el mismo tipo de TCR? No, igual que los linfocitos B, los linfocitos T tienen TCR únicos y específicos gracias a un proceso genético similar, recombinación BDJ. Cada linfocito está presentado para reconocer un solo complejo péptido MHC. ¿Y de qué está hecho ese receptor? El TCR clásico está compuesto por dos cadenas alfa y beta, cada una con una región variable y otra constante. Es la región variable la que interactúa directamente con el complejo péptido MHC. Hay otro tipo menos común de TCR, el formado por cadena gamma y delta, pero es minoritario y se encuentra más en los tejidos. Entonces, si el TCR necesita MHC, eso significa que no puede actuar solo. Correcto, el linfocito T necesita que una célula presentadora de antígeno APC le muestre el antígeno en el contexto MHC. Esta interacción también necesita de moléculas correceptoras como el CD4 o CD8, de las que hablaremos más adelante. Ahora vamos a ver la genética de los TCR. Ahora ya sabemos que los TCR, qué son, cómo funcionan, y pasamos a explicar cómo se genera su diversidad. Al igual que los receptores de, de las células B, los TCR también son altamente específicos y por eso es un proceso genético muy especial. También hacen recombinación, así como los PCR. Exactamente, los TCR también forman mediante recombinación BDJ, un proceso que ocurre en el timo durante la maduración de los linfocitos T. Ahora, ¿cómo se genera esta diversidad? Veamos, la cadena beta del TCR se forma de la combinación de tres segmentos: B, la variable, la diversa, que es la D, y la J de joint. Y la cadena alfa se forma solo del B y del J, nada más. Este proceso genera miles de combinaciones posibles, y eso le sumamos inserciones y deleciones aleatorias de los nucleótidos en lo mismo y la densidad de unión y de unión. Y el resultado que vamos a tener son millones de linfocitos T, cada uno con TCR único. ¿Y cómo se asegura el cuerpo de que ese TCR funcione bien y no ataque al cuerpo? Muy buena pregunta. El TCR está formado por linfocitos T, pasa por dos procesos clave. Selección positiva, el TCR reconoce la molécula MHC propia, si no lo hace el linfocito muere. Y selección negativa, el TCR reconoce con demasiada fuerza a los péptidos propios y el linfocito es eliminado para evitar autoinmunidad. Este proceso
Garantiza que los linfocitos T sean específicos para antígeno extraño, pero tolerantes a los propios. El esquema de recombinación BDJ para las cadenas alfa y beta del TCR, el proceso de selección positiva negativa en el timo, y un ejemplo visual es del repertorio del diverso del TCR mutantes. Ahora el reconocimiento por el TCR y la activación del linfocito T. Muy bien, ahora llegamos al momento crucial. ¿Qué ocurre cuando el TCR de un linfocito reconoce un antígeno? Eso activa directamente el linfocito T. No está inmediato, se necesita una serie de pasos muy coordinados. Vamos a verlo en orden. Primeramente es presentación del antígeno por una célula presentadora APC, un fagocito como una célula dendrítica que procesa un antígeno y lo presenta a su superficie unido por una molécula MHC, ya sea la clase 1 que se presenta a los linfocitos T citotóxicos CD8 y el clase 2 presentado a linfocitos T colaboradores o CD4. Reconocimiento del complejo péptido MHC por el TCR. El TCR reconoce específicamente ese complejo y el correceptor CD4 CD8 se une simultáneamente al MHC, estabilizando su interacción. Señales coestimuladoras. Para que el linfocito active completamente necesita una señal más importante entre unión CD28 y el B7, que se une a la célula presentadora. Después, el cuarto punto, tenemos la activación intracelular. Estado de la interacción activa rutas de señalización intracelular como la MAPK, la NFKB y la calcineurina, que desencadenan la expresión de genes clave como el de la interleucina 2, esencial para la proliferación de linfocitos T. El linfocito T comienza a proliferar por explosión clonal y se diferencia por células CD4 que convierten las células TH1, TH2 y las T reguladoras según el tipo de citocinas presentes, y los CD8 que se convierten en linfocitos T citotóxicos capaces de destruir las células infectadas o tumorales. ¿Y qué pasa cuando no hay una segunda señal? Gran pregunta. Si un linfocito T reconoce a un antígeno sin señal coestimuladora, entra en un estado de anergia, es decir, inactiva permanentemente. Esto es un mecanismo de tolerancia inmunológico para evitar respuesta contra lo propio. Ok, ahora vamos a ver a las células NK o las natural killer, que forman parte del sistema inmunitario innato, pero no requieren activación por antígeno como los linfocitos T o B, pero su función es crucial. Entonces, las DNK no tienen receptores como el TCR o el BCR. Correctos. Los NK no tienen receptores específicos generados por recombinación BDJ, como los linfocitos T o B. Su reconocimiento es más general y se basa en un equilibrio entre señales de activación e inhibición. ¿Y cómo saben a quién atacar? Ellas inspeccionan a la célula buscando dos señales. La primera señal es detectar la pérdida de lo propio. Detectan si una célula ha perdido la expresión normal de las moléculas MHC clase 1. Esto puede suceder por células infectadas por virus tumorales. O dos, la presencia de señales de peligro como la MIC-A, MIC-B o ULBP. Cuando no es suficiente MHC clase 1, que normalmente manda una señal vibratoria, además hay señales de estrés como la GNK, que interpreta que anda algo mal y destruye la célula. Ok, dentro de la GNK, en la parte utiliza receptores germinales que no son recombinados y que se heredan de forma directa. ¿Y esos receptores son de activación o inhibición? Tenemos dos tipos, inhibidores y activadores. Los inhibidores tenemos como el KIR, que es el receptor inmunoglobulina tipo killer, el CD94, el NKG2A, que reconocen al MHC clase 1 y prevén ataque de la célula sana. Receptores activadores NKG2 o NKP4, que reconocen las células de estrés o ligandos virales. El destino de las células diana depende del balance entre las señales. Ahora, ¿qué pasa cuando detectan una célula normal? ¿Y cómo matan a la célula que identifican como anormal? Ok, tenemos dos mecanismos. El primer mecanismo, que es la vía de los granulos citotóxicos, y el segundo es el de la vía del receptor de muerte. En el primero, en los citotóxicos,
se libera la perforina que hace poros en la membrana de la célula diana, o sea, le hace un montón de agujeritos para que la membrana se dañe y todo lo del citoplasma internamente se salga. Luego las granzimas, enzimas que producen apoptosis o suicidio celular. En el mecanismo 2, que los receptores de muerte, la NK expresa ligando parafaz y trail, y al unirse a sus receptores en las células diana activa la cascada de las captasas. Entonces son una especie de vigilantes armados, atacan sin preguntar mucho. Exactamente. Sorprendentemente, estudios recientes muestran que las NK pueden desarrollar memoria inmunológica. Algunos contextos es un rasgo antes que se cree exclusivo del sistema adaptativo. Perfecto. Y el último bloque vamos a hablar del complejo histocompatibilidad, que es, bueno, vamos a ver qué pasa si esto puede funcionar en los linfocitos T o no. El MHC es una proteína especial que tienen en la célula. Así es. Las moléculas MHC son proteínas de membrana que muestran fragmentos de antígenos péptidos en la superficie de las células para que puedan ser reconocidos por los linfocitos T. Existen dos principales clases, la clase 1 y la 2. En la clase 1 está presente en todas las células nucleadas, presenta péptidos intracelulares, por ejemplo partículas virales, es reconocido por los linfocitos TCD8 citotóxicos y el resultado es la muerte de la célula afectada. En la clase 2, presente solo en células presentadoras de antígeno APC, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Presenta péptidos extracelulares, o sea que hayan sido previamente fagocitados. Es reconocido por los linfocitos TCD4 colaboradores y el resultado es la activación del linfocito T que secretará citocina que dará otros leucocitos. ¿Y cómo llega el péptido al MHC? Excelente pregunta. Lo hace por dos vías. Las proteínas del citoplasma, por ejemplo las virales, digamos en el clase 1, se graban el proteosoma. Los péptidos transportados en retículos endoplasmáticos a través del TAP y ahí se cargan al complejo MHC1 que se traslada a la superficie. Ahora, por la vía de la clase 2, las proteínas fagocitadas se degradan en el endosoma, contrario al MHC de la clase 1, que es el proteosoma. Después del endosoma, el MHC2 pasa a un péptido en el comportamiento endosomal y luego se transporta a la membrana. Entonces los linfocitos T solo pueden ver lo que está expuesto en el MHC. Exactamente, los TCR solo reconocen péptidos presentados en el MHC y esto es lo que asegura que el sistema inmunológico actúe de manera específica y controlada. Además, el MHC es altamente polimórfico, es decir, varía mucho entre personas. Esto es lo que es importante en el tema de trasplantes, por eso es una diferencia crucial al momento de hacer la evaluación de los candidatos cuando hagan los trasplantes. Si no, puede provocar un rechazo y eso puede provocar otros problemas difíciles. Bueno, agradecemos a todos nuestro público y a colaboradores que están en este proyectito de hacer nuestros podcasts educativos aquí en la Facultad de Ciencias de UNITEC, la clase de agresión y defensa. Espero les haya gustado y esperamos verlo en el siguiente tema. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es la doctora Daniela Castro y el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la producción de anticuerpos. Buenos días, yo soy Genesis Caray. Buenos días, yo soy María José Tercero. Bueno, hoy iniciamos con un tema fundamental para la inmunología experimental y clínica, la elaboración de anticuerpos por encargo. Esta técnica permite generar anticuerpos específicos contra prácticamente cualquier antígeno de interés y es una herramienta central en diagnóstico, investigación e incluso en las terapias biológicas. El proceso comienza en la inmunización de un animal, generalmente un ratón o un conejo. Se le administra el antígeno repetidamente para estimular una respuesta inmune robusta. Después de algunas semanas se recolectan los linfocitos B del vaso o de la médula ósea. Aquí decidimos si produciremos anticuerpos policlonales o monoclonales. Si optamos por los policlonales, simplemente purificamos el suero que contiene una mezcla de anticuerpos dirigidos contra múltiples epítopos del antígeno. Es una técnica muy rápida, económica, aunque es menos específica. Pero si necesitamos máxima especificidad, pasamos a generar anticuerpos monoclonales, lo que implica fusionar esos linfocitos B con una célula inmortal para formar hibridomas.
Cada hibridoma es clonal y produce un solo tipo de anticuerpo dirigido a un epítopo único. Doctor, ¿cuánto tiempo toma generar un anticuerpo monocional funcional en condiciones normales? Desde la inmunización inicial hasta obtener hibridomas estables que produzcan anticuerpos específicos. Puede tener entre 2 a 3 meses, dependiendo del protocolo. Luego hay que validar la especificidad y funcionalidad del anticuerpo, lo que lleva tiempo adicional, pero una vez logrado es una fuente constante y fiable. ¿Hay diferencia en la aplicación clínica entre monoclonales y policlonales? Sí, y es muy importante. Los anticuerpos monoclonales se usan cada vez más en la medicina por su precisión. Se puede diseñar para bloquear receptores, neutralizar virus o dirigir fármacos a células específicas, como en cáncer. En cambio, los policlonales se emplean en la detección rápida de infecciones o en situaciones donde se necesita reconocer varios epítopos a la vez, como en inmunoserología. Bueno, vamos con la parte 2 de este segmento, que son las ventajas y limitaciones de monoclonales versus policlonales. Bueno, ahora que comprendemos cómo se generan los anticuerpos, es crucial saber cuándo conviene usar uno u otro tipo. Los anticuerpos monoclonales, como mencionamos, reconocen un único epítopo. Esto les da una alta especificidad, lo que reduce la probabilidad de reacciones cruzadas y mejora la reproducibilidad entre lotes. Esto los hace ideales para ensayos diagnósticos sensibles, terapias dirigidas y investigación cuando se necesita precisión. Sin embargo, son más costosos y llevan más tiempo producirlos. Además, su eficacia puede verse limitada si el epítopo cambia, como sucede con el virus de alta variabilidad. ¿Podemos usar policlonales para pruebas rápidas como las de embarazo COVID-19? Muy buena observación. En efecto, muchas pruebas rápidas comerciales como la detección de HCG o antígenos virales utilizan anticuerpos policlonales en la fase de captura, precisamente por su capacidad para reconocer múltiples epítopos del mismo antígeno, lo que mejora la sensibilidad. Aunque en muchos kits también se combinan con monoclonales en la fase de detección para mantener la especificidad. Y si necesito un anticuerpo contra un antígeno muy raro e inestable, ¿qué estrategia se recomienda? Ok, en estos casos es preferible generar policlonales, porque su diversidad permite compensar la baja inmunogeneidad o la labilidad estructural del antígeno. También se puede inmunizar con fragmentos recombinantes o péptidos sintéticos, estabilizados o incluso conjugados, como proteínas transportadoras unidas al antígeno. Si después se requiere más especificidad, puede clonarse un híbrido monoclonal a partir del suero policlonal más prometedor. Bueno, siguiendo con el mismo segmento, ahora que comprendemos cómo se generan los anticuerpos, es crucial saber cuándo conviene usar uno u otro tipo. Bueno, continuando con la parte 3, que es la cromatografía de afinidad para purificación. Una vez obtenidos los anticuerpos, ya sea de suero o de cultivo de hibridomas, necesitamos purificarlos para usarlos en ensayos diagnósticos, terapias o investigación. Para ello, uno de los métodos más eficientes es la cromatografía de afinidad. La idea es simple pero poderosa. En una columna se inmoviliza el antígeno contra el anticuerpo que fue generado. Cuando se pasa la mezcla de proteínas, solo los anticuerpos específicos se unen al antígeno. El resto se elimina. Luego, mediante un cambio de pH o salinidad, los anticuerpos se desprenden y se recolectan en forma pura. ¿La elusión no afecta la estructura del anticuerpo? Me imagino que el pH ácido podría dañarlo. Es una preocupación válida. Por eso, el proceso de elusión está cuidadosamente optimizado. Se usan buffers suaves y el tiempo de exposición a condiciones extremas se minimiza. Además, muchos anticuerpos son bastante resistentes.
y después de la dilución se neutralizan de inmediato para conservar su funcionalidad. Y este mismo principio se puede usar para purificar antígenos en lugar de anticuerpos. Exactamente. Si invertimos el sistema y fijamos el anticuerpo en la columna, podemos pasar una solución compleja como un lisado celular y capturar el antígeno de interés. Es útil, por ejemplo, en virología para concentrar las partículas virales o en proteómica para aislar proteínas específicas. Incluso hay kits comerciales con anticuerpos acoplados para purificación directa. Este método también se puede adaptar con etiquetas recombinantes como His tag o Flag tag, que permiten usar resinas específicas para una purificación dirigida sin depender del sistema inmune. Pero en inmunología clásica, el uso de afinidad antígeno-anticuerpo sigue siendo la base de muchas técnicas de laboratorio. Bueno, continuando con el segmento, con la parte 4, que es mapeo de epítopos y aplicaciones. Cerramos este primer segmento hablando del mapeo de epítopos, una técnica que nos permite identificar con exactitud la región del antígeno que es reconocida por un anticuerpo. Esta información es crucial en el diseño de vacunas, pruebas diagnósticas y también para evitar reactividad cruzada. Existen dos tipos principales de epítopos: lineales, que dependen de la secuencia de aminoácidos, y conformacionales, que dependen del plegamiento tridimensional de la proteína. Para mapearlos podemos usar péptidos sintéticos solapados, que es para buscar epítopos lineales; mutagénesis dirigida, que es alterando sistemáticamente aminoácidos del antígeno; y ensayos computacionales y cristalografía, cuando se buscan epítopos conformacionales complejos. Entonces, ¿se puede diseñar un anticuerpo para que reconozca solo un epítopo neutralizante de un virus? Exacto, esta es una de las aplicaciones más importantes. Si identificamos que un epítopo bloquea la entrada del virus a la célula, podemos generar un anticuerpo monoclonal que lo reconozca específicamente. De hecho, muchos anticuerpos neutralizados usados en COVID-19 fueron diseñados así, contra la región RBD de la proteína Spike. El mapeo también permite predecir si un anticuerpo tendrá reacciones cruzadas con otros antígenos. Sí, y eso es vital para evitar falsos positivas en pruebas serológicas o efectos secundarios en terapias. Si un epítopo es compartido con otras proteínas, por ejemplo, entre patógenos relacionados o incluso con proteínas humanas, el anticuerpo puede reaccionar de forma no deseada. Con el mapeo podemos refinar el diseño o modificar el anticuerpo para mejorar su selectividad. En resumen, el mapeo de epítopo nos ayuda a afinar la precisión molecular de nuestras herramientas inmunológicas. Bueno, continuando, vamos con la parte 2, el bloque 2, que es la detección de antígenos y anticuerpos. La parte 1 de este bloque es inmunodetección en células y tejidos. En esta parte hablaremos de una de las aplicaciones más clásicas de los anticuerpos: la detección de antígenos en tejidos y células. Para ello usamos técnicas como la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Estas técnicas permiten visualizar directamente dónde se encuentra un antígeno dentro de un tejido, ya sea una proteína viral, un marcador tumoral o una molécula de superficie. En la inmunohistoquímica, que se usa en anticuerpo marcada con una enzima peroxidasa que al reaccionar con un sustrato genera una señal visible al microscopio óptico. En la inmunofluorescencia, el anticuerpo está conjugado con fluorocroma, lo que permite su detección bajo la microscopia de fluorescencia. ¿Se puede aplicar estas técnicas en biopsias deficientes? Sí, es una práctica rutinaria. Por ejemplo, en patología que se usa inmunohistoquímica para clasificar linfoma,
podemos detectar infecciones virales o comprobar la expresión de receptores hormonales en tumores. ¿Y qué tan específica es la señal? ¿No hay riesgo de que el anticuerpo se una a proteínas similares? Buena pregunta. Por eso es clave usar anticuerpos válidos, bien purificados y controles adecuados. También influye mucho el proceso de fijación y recuperación antigénica del tejido. Bueno, vamos con la parte 2 de este bloque, que es la detección y cuantificación de antígenos por anticuerpos. Ahora pasamos a los métodos que permiten cuantificar antígenos en líquidos biológicos como suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Aquí destacan técnicas como ELISA, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, Western blot e incluso métodos automatizados como quimioluminiscencia o nefelometría. La base de todas estas técnicas es la misma, un anticuerpo específico que detecte el antígeno, acoplado a una enzima que genera una señal cuantificable. En ELISA, por ejemplo, el antígeno se fija a una placa, luego se agrega el anticuerpo y tras lavado se añade un sustrato enzimático que produce un color. Cuanto más color, mayor la concentración del antígeno. Doctor, ¿ELISA se sigue usando mucho en medicina o fue reemplazado por técnicas más nuevas? ELISA sigue siendo un estándar de oro. En muchos laboratorios es confiable, económico y fácil de optimizar. Se usa para la detección de antígenos virales como hepatitis, dengue, biomarcadores tumorales e incluso en pruebas hormonales. También existe el ELISA indirecto para medir anticuerpos. ¿Y qué nivel de sensibilidad tiene? ¿Puede detectar concentraciones muy bajas? Buena observación. Un ELISA bien diseñado puede detectar niveles de picogramos por mililitro, aunque depende de la calidad del anticuerpo y el sistema enzimático. Si se necesita más sensibilidad, se puede usar quimioluminiscencia o sistemas de amplificación de señal. Bueno, continuamos con la parte 3 de este bloque, que es la estimación de anticuerpos. Ahora vamos con el otro lado de la moneda. En vez de detectar antígenos, muchas veces lo que buscamos es medir la presencia y cantidad de anticuerpos en el paciente. Esto se hace para saber si hubo una respuesta inmune, como en infecciones recientes, vacunación o enfermedades autoinmunes. Técnicas como ELISA indirecto, inmunofluorescencia indirecta, Western blot e incluso aglutinación permiten estimular los títulos de anticuerpos. El principio es sencillo, se fija el antígeno en una superficie, se añade suero del paciente y se observa si hay unión. Cuanto mayor la dilución a la que aún se detecta una unión, mayor el título. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un título de IgG alto contra sarampión, ¿significa que está protegida? Exactamente. La presencia de anticuerpo IgG indica memoria inmunológica, aunque la protección depende de su capacidad neutralizante. Un título alto suele correlacionar con inmunidad. En algunos casos, incluso se usan valores de corte para confirmar la inmunidad. ¿Y cómo se interpreta un resultado de IgM positivo pero con IgG negativo? Esa es una infección reciente o aguda. IgM es el primer isotipo en aparecer. Su presencia sugiere una respuesta primaria. Si luego se detecta IgG en controles posteriores, indica cero conversión, lo que confirma que el sistema inmune respondió activamente. Bueno, seguimos con la parte 4 de este bloque, que es la detección de inmunocomplejos. Para cerrar este segmento, abordaremos un tema que suele pasarse por alto, pero que tiene enorme relevancia clínica: la detección de inmunocomplejos. Recordemos que un inmunocomplejo es la unión de antígenos con su anticuerpo, formando una estructura que puede circular o depositarse en tejidos. También puede activar el completo. Esto implica en enfermedades como lupus eritematoso sistemático, glomerulonefritis o vasculitis por complejo. Para su detección usamos varios enfoques: pruebas de la unión
al C1K, que detectan inmunocomplejos capaces de activar la vía clásica por complemento, inmunofijación en gel o técnicas de precipitación inmunológica. ELISA para inmunocomplejos circulantes, aunque su sensibilidad varía. Y en estudios tisulares, inmunofluorescencia directa sobre biopsias que pueden mostrar depósitos granulares de IgG, IgA o complemento. ¿Y cómo saber si estos inmunocomplejos están causando daño o solo circular sin efecto? Eso depende de varios factores: el tamaño del complejo, su afinidad, la capacidad de fijar complemento y si se depositan en tejidos. Cuando activan complementos y reclutan neutrófilos, generan inflamación y daño. El contexto clínico como proteinuria, fiebre o lesiones vasculíticas nos ayudan a interpretarlo. ¿En qué casos clínicos se busca rutinariamente inmunocomplejos? Bueno, principalmente en enfermedades autoinmunes sistemáticas como LES, crioglobulemia, síndrome de Gottsch-Pacture y hepatitis crónica viral. También es vasculitis inducida por fármacos e inducciones, y a veces su detección no es rutinaria por la baja disponibilidad de pruebas especializadas, pero es clave cuando hay manifestaciones sistemáticas sin diagnóstico claro. Bueno, como último bloque tenemos ingeniería genética e inmunoterapia. Comenzamos con la parte 1, manipulación inmunológica en modelos animales. Hoy en día gran parte del conocimiento inmunológico se basa en lo que aprendemos de modelos animales, principalmente en ratones. Estos modelos permiten manipular genéticamente genes inmunológicos específicos para observar su función en vivo. Por ejemplo, podemos generar ratones knock-out, en los que se eliminan un gen inmunológico como una citoquina o un receptor, ratones knock-in, que expresan versiones humanas de ciertos genes como el HLA o receptores T específicos, o usar ratones transgénicos que sobreexpresan proteínas inmunológicas de interés. Estas manipulaciones se logran mediante ingeniería genética en embriones y han sido fundamentales para descubrir funciones de linfocitos, el complemento, los TREGs y más. ¿Y estos ratones sirven para probar vacunas o inmunoterapia? Sí, son la base de la inmunología preclínica. Podemos probar vacunas, anticuerpos o moduladores inmunes y evaluar su eficacia, toxicidad y respuesta específica antes de pasar a estudios en humanos. Los ratones humanizados también entran en este grupo. Exactamente. Los ratones humanizados se generan insertando células madre hematopoyéticas humanas o genes humanos en modelos inmunodeficientes. Son esenciales para estudiar infecciones virales humanas como VIH o SARS y para evaluar terapias como los CAR-T. Bueno, continuando con la parte 2 de este bloque, vamos a hablar de la ingeniería genética de células y organismos modelos. Además de modificar animales completos, hoy podemos hacer ingeniería genética directamente sobre células del sistema inmunitario. Esta capacidad ha revolucionado tanto la investigación como el desarrollo de tratamientos personalizados. Entre las técnicas más importantes están CRISPR-Cas9, que permite editar genes de forma precisa, eliminarlos o insertar nuevas secuencias. Vectores virales como lentivirus, retrovirus, que permiten introducir genes estables en células inmunes. Y electroporación para introducir material genético directamente a través de la membrana celular. Con estas herramientas podemos modificar linfocitos T para expresar receptores específicos como TCRS o CAR, generar células dendríticas con propiedades antitumorales o estudiar el efecto de mutaciones asociadas a las inmunodeficiencias. ¿Estas modificaciones son permanentes o las células vuelven a su estado natural? Bueno, esto depende de la estrategia. Si usamos vectores virales integrativos o CRISPR, las modificaciones son estables y heredables por las células hijas. Si usamos RNA mensajero o vectores no integrativos, pueden ser transitorias y útiles para pruebas de seguridad o efectos a corto plazo.
también se pueden modificar células madre hematopoyéticas antes de trasplantar. Correcto. Es una de las líneas más activas en investigación, editar células madres del paciente para corregir defectos genéticos y luego retrointroducirlas. Esta técnica combina terapia celular, génica y trasplante en una sola intervención. Bueno, vamos a continuar con la parte 3 de este bloque, que es la terapia génica en seres humanos. La terapia génica en humanos ya no es ciencia ficción. Actualmente se usa para corregir defectos genéticos, reprogramar células inmunes o restaurar funciones inmunológicas perdidas. La inmunología ha sido una de las áreas más pioneras en este campo. Por ejemplo, en pacientes con inmunodeficiencia primaria, como inmunodeficiencia combinada severa, se han introducido genes correctores mediante vectores virales en células madres hemapoyéticas. Esto es con resultados exitosos y sin necesidad de un donante compatible. En cáncer, los linfocitos T modificados con receptores CAR-T han mostrado eficacia de leucemia y linfomas resistentes. Estos linfocitos reconocen y destruyen células tumorales de forma específica. Y en enfermedades autoinmunes ya se están explorando terapias para modificar TREX, promover tolerancia antigénica o inhibir genes inflamatorios específicos. ¿Estas terapias ya están aprobadas o aún están en la fase experimental? Algunas ya están aprobadas, por ejemplo, las terapias CAR-T como tisagenlecleucel están aprobadas por la FDA y la EMA por ciertos tipos de leucemia. La terapia génica para SCID-X1 también ha mostrado la eficacia clínica. Sin embargo, muchas otras aplicaciones aún están en fase clínica o experimentales. ¿Y qué riesgos existen con estas terapias? ¿Pueden provocar respuestas inmunes no deseadas? Sí, hay riesgos que deben monitorearse, entre ellos la activación incontrolada del sistema inmune, como el síndrome de liberación de citoquinas, la inserción de sitios genómicos peligrosos o la aparición de reacciones inmunológicas contra las células modificadas. Por eso se aplican en entornos controlados y con protocolos rigurosos. Bueno, vamos con la última parte de este bloque, que es la aplicación integrada y proyección de la ingeniería inmunológica. Para finalizar este segmento, es importante destacar cómo la ingeniería genética aplicada al sistema inmune está transformando la medicina. Ya no hablamos solo de tratar síntomas, sino de modificar la respuesta inmunitaria desde su base molecular con precisión y sostenibilidad. El enfoque actual combina con modelos animales transgénicos o humanizados para entender patologías complejas. La edición génica de células inmunes como las CAR-T, los TCR modificados o las células NK diseñados para detectar tumores. Y plataformas personalizadas de inmunoterapia, donde cada paciente recibe células ajustadas a su perfil inmunológico y genético. Todo esto es parte de la llamada inmunología de precisión. Entonces, ¿el futuro será tener terapias personalizadas para cada paciente, incluso en enfermedades autoinmunes o infecciosas? Así es, ya se trabaja en terapia donde se identifican los autoantígenos específicos en una enfermedad autoinmune y se modifican células para inducir tolerancia solo a esos antígenos. También se están diseñando vacunas personalizadas contra tumores usando neoantígenos únicos de cada paciente. ¿Y qué papel tienen los datos genómicos o la inteligencia artificial en eso? Fundamentales. El análisis genómico permite identificar dianas terapéuticas personalizadas y la inteligencia artificial ayuda a predecir la respuesta inmunológica, diseñar nuevos CARs o epitopos vacunales y también optimizar protocolos clínicos. La unión de inmunología, biotecnología y análisis computacional define el rumbo de la nueva medicina inmunogenética. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.
Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy comenzamos con la base estructural del sistema inmunitario, el tejido linfoide organizado. Me presento, yo soy la doctora Daniela Silava y el día de hoy nos acompañan el estudiante de medicina David Centeno y Noelia Ramos. ¿Podrían explicarme qué se entiende por esto? Claro, el sistema inmunitario se apoya en órganos y tejidos especializados. Estos se dividen en tejidos linfoides primarios y secundarios. Los primarios son el timo y la médula ósea, donde maduran los linfocitos T y B, respectivamente. En cambio, los secundarios, como lo son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas, son donde los linfocitos se activan y montan la respuesta inmunitaria. Correcto. ¿Y qué diferencia hay funcionalmente entre ellos? En los primarios ocurre la maduración y selección de los linfocitos. En los secundarios, los linfocitos entran en contacto con antígenos y se diferencian en células efectoras o de memoria. Muy bien. ¿Por qué creen que esta organización estructural es ventajosa? Porque asegura que los linfocitos patrullen eficientemente el cuerpo y estén en los lugares adecuados para detectar amenazas. También concentran células inmunes en puntos estratégicos. Perfecto. Este diseño es esencial para una vigilancia inmunitaria eficaz. Al final de esta estación observaremos imágenes que refuerzan estos conceptos. Vamos ahora con un tema dinámico e indispensable, la circulación de linfocitos entre los tejidos linfoides. ¿Sabe por qué los linfocitos circulan tanto? Sí, esto es porque circulan constantemente en sangre, ganglios linfáticos y vasos linfáticos. Esto para aumentar sus probabilidades de encontrarse con un antígeno específico. Y para eso utilizan estructuras como las vénulas de endotelio alto que les permite entrar a los ganglios desde la sangre. Correcto. Este tráfico está regulado por moléculas de adhesión y quimiosinas. ¿Pueden mencionar algunas? Claro, como la L-selectina en los linfocitos, que interactúa con el glicam-1 en el endotelio, facilitando así la entrada de los ganglios linfáticos. Y las quimiosinas CCL19 y CCL21 son claves para atraer a los linfocitos al tejido linfoide. Exacto. Este movimiento no es aleatorio. Responde a señales específicas que dirigen a los linfocitos según su estado de activación. ¿Y qué sucede cuando un linfocito encuentra su antígeno? Se activa y queda retenido en el ganglio para comenzar su diferenciación en célula efectora o de memoria. Si no encuentra el antígeno, entonces saldrá y continuará circulando. Muy bien, esta circulación es como una patrulla inmunológica. Vamos a ver ahora las imágenes para reforzar esto. Ahora hablaremos de los ganglios linfáticos, piezas fundamentales en la activación inmunitaria. ¿Recuerdan por qué son tan importantes? Porque es donde se encuentran los linfocitos con los antígenos transportados por células dendríticas desde los tejidos periféricos. Y también porque ahí ocurre la presentación del antígeno y la activación clonal de linfocitos T y B. Muy bien, veamos su organización. El ganglio está dividido en tres zonas funcionales: corteza, paracorteza y médula. ¿Qué hay en cada una? La corteza contiene los folículos linfoides, donde se encuentran los linfocitos B. Algunos folículos desarrollan centromeros germinales si hay activación. Y en la paracorteza predominan los linfocitos T y las células dendríticas. Ahí es donde ocurre la presentación del antígeno a los T. Correcto. Y la médula tiene cordones medulares con linfocitos y macrófagos, además de las sinusoides linfáticas por donde sale la linfa. ¿Y qué sucede si un linfocito no encuentra su antígeno? Abandona el ganglio por los vasos eferentes y de esta manera sigue patrullando en otros tejidos linfoides. Exacto. Los ganglios son como centros de control que filtran la linfa y dirigen la respuesta adaptativa. Veamos ahora las imágenes para comprender mejor su estructura. Hemos explorado los ganglios linfáticos, pero ¿qué otro órgano linfoide secundario tienen un papel clave en la defensa inmunitaria, especialmente frente a patógenos sanguíneos? El vaso, que filtra la sangre en lugar de la linfa. Sí, y además está involucrado en la destrucción de eritrocitos viejos. Exacto. El vaso tiene dos regiones principales: la pulpa blanca, especializada en funciones inmunitarias, y la pulpa roja, que se encarga del reciclaje de eritrocitos. Veamos más de la pulpa blanca. ¿Qué contiene? Contiene vainas linfáticas periarteriovasculares que rodean las arterias centrales y están compuestas por los linfocitos T.
y también zonas marginales junto a los folículos, donde están los linfocitos T, similares a los folículos de los ganglios. Muy bien. Cuando un antígeno llega por la sangre, es capturado por macrófagos marginales o células dendríticas, que luego lo presentan a los linfocitos. ¿Y qué sucede si hay una pérdida del vaso? Entonces el paciente se volverá más susceptible a infecciones por bacterias encapsuladas, como lo es Streptococcus pneumoniae. Correcto. El vaso es esencial para una respuesta eficaz frente a patógenos en sangre. Ahora observaremos algunas imágenes para visualizar esta estructura. La piel no es solo una barrera física, también es un sitio inmunológicamente activo. ¿Qué tipos de defensa inmunitaria encontraremos en ella? La piel contiene barreras físicas como la capa córnea, pero también componentes químicos como el pH ácido y péptido antimicrobiano. Y además también contiene células inmunitarias especializadas, como las células de Langerhans, que son células dendríticas en la epidermis. Correcto, las células de Langerhans patrullan la epidermis y capturan antígenos, migrando hacia los ganglios linfáticos para presentarlos a los linfocitos T. ¿Qué otros elementos encontramos en la dermis? Macrófagos, células T resistentes y mastocitos. Todos ellos están listos para responder ante lesiones o infecciones. ¿Y qué pasa cuando se rompe la barrera cutánea? Se activa una respuesta inflamatoria, los queratinocitos también liberan citoquinas y quimiosinas, que atraen células inmunitarias al sitio de infección. O sea que la piel también participa activamente en la inmunidad innata y sirve como punto de entrada para la activación de la inmunidad adaptativa. Exactamente, es una plataforma inmunológica que vigila de vigilancia y respuesta. Ahora observaremos algunas ilustraciones clave. Así como la piel, las mucosas forman una línea esencial de defensa. ¿Qué características únicas tienen las superficies mucosas? Son húmedas, secretoras y cubren cavidades que están expuestas al medio externo, como el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. También producen moco, el cual atrapa patógenos, además de contener inmunoglobulina A secretora o IgA. Excelente. La IgA secretora es crítica en la neuralización de virus y toxinas sin inducir la inflamación. Ahora, ¿qué estructuras inmunológicas están asociadas a las mucosas? Los tejidos linfoides asociados a mucosas, conocidos como MAN. Por ejemplo, en el intestino encontramos el CAL, como las placas de P. También está el BALT, que está en los pulmones, y el NALT, en la nasofaringe. Muy bien. ¿Qué células especializadas encontramos en el epitelio intestinal? Las células M, ellas capturan antígenos del lumen intestinal y los entregan a las células dendríticas subyacentes. Exactamente. Ese mecanismo permite que el inicio de la respuesta inmunitaria local sin dañar el epitelio. Entonces, el MAL sirve como un sistema de vigilancia inmunológica que protege las superficies internas constantemente expuestas. Correcto. A continuación, vamos a observar algunos esquemas que resumen a esta inmunidad especializada. Ahora hablaremos de un órgano central para el sistema inmunitario, la médula ósea. ¿Qué función esencial cumple? Es el sitio primario de hematopoiesis, donde se originan todas las células del sistema inmunológico a partir de las células madre hematopoieticas. Correcto. ¿Qué tipo de células inmunitarias maduran ahí? Bueno, los linfocitos B maduran completamente en la médula ósea. También se generan precursores de los linfocitos T que migrarán al timo para su maduración. Muy bien. Además, la médula ósea no solo es un lugar de origen, también participa activamente en respuestas inmunes secundarias. ¿Saben cómo? Sí. Cuando los linfocitos B se activan tras el reconocimiento de un antígeno, pueden diferenciarse en células plasmáticas que migran a la médula ósea y ahí continúan produciendo anticuerpos por mucho tiempo. Es decir, que se convierten en un reservorio de memoria inmunológica. Exacto. Esa persistencia de las células plasmáticas en la médula ósea permite respuestas humorales duraderas, como las inducidas por algunas vacunas. Y por eso es una parte importante del sistema inmunitario adaptativo, además de la función hematopoietica. Así es. Terminamos este segmento revisando imágenes clave para comprender mejor su papel.
Muy bien, cerraremos esta segunda parte hablando del hígado y de los llamados sitios inmunitarios privilegiados. Empecemos por el hígado. ¿Qué tipo de funciones inmunitarias tiene? Aunque no es un órgano linfoide clásico, el hígado es un órgano inmunológicamente activo. Alberga células como los macrófagos de Kupffer, que eliminan patógenos de la sangre corporal. Correcto. ¿Y qué más ocurre ahí en términos inmunitarios? Tiene células dendríticas, linfocitos innatos como las células NK y NKT, además de que participa en la tolerancia inmunológica, de esta manera ayudando a prevenir respuestas exageradas a antígenos alimentarios o bacterias comensales. Excelente observación. Ahora hablaremos brevemente de los sitios inmunitarios privilegiados. ¿Qué entienden por eso? Son lugares del cuerpo donde la actividad inmunitaria está limitada para evitar daños a tejidos sensibles como el cerebro, ojos, testículos y placenta. Pero eso es porque la inflamación en esos lugares podría ser más dañina que beneficiosa. Exacto. Estos sitios tienen mecanismos activos de inmunosupresión, expresan moléculas antiinflamatorias, tienen barreras físicas como la hematoencefálica y carecen de drenaje linfático convencional. Todo esto reduce el riesgo de reacciones inmunológicas destructivas. Entonces, aunque el sistema inmunitario está presente, actúa con mucho más cautela. Muy bien dicho. Cerramos aquí la parte 2. Comenzamos la parte 3 con una parada clave del sistema inmunitario, los ganglios linfáticos. ¿Qué son y cuál es su papel en la inmunidad? Son estructuras ovaladas situadas a lo largo de vasos linfáticos. Actúan como filtros que detectan antígenos provenientes de tejidos periféricos. Y dentro de los ganglios, los linfocitos pueden encontrarse con antígenos presentados por células dendríticas, lo que permite iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa. Exactamente. Y desde el punto de vista anatómico, ¿cómo están organizados? Tiene una corteza donde están los folículos con linfocitos B, una paracorteza rica en linfocitos T y unas células dendríticas y una médula donde se encuentran macrófagos y células plasmáticas. También reciben linfa a través de vasos aferentes y lo drenan por los vasos eferentes, ¿cierto? Muy bien. Y durante una infección, estos ganglios se agrandan debido a la proliferación de linfocitos activados, lo cual es clínicamente observable como adenopatía. Entonces los ganglios linfáticos no solo filtran, sino que también activan la respuesta inmunitaria adaptativa. Justamente, son como estaciones de control inmunitario. Seguimos con la siguiente estación hablando del vaso. Ahora abordamos el vaso, un órgano crucial para la vigilancia inmunitaria en la sangre. ¿Qué conocen sobre su estructura básica? El vaso tiene dos áreas principales, la pulpa blanca donde se concentran los linfocitos y se inicia la respuesta inmune, y la pulpa roja que filtra la sangre y elimina las células sanguíneas viejas o dañadas. En la pulpa blanca encontraremos las vainas periarteriales, ricas en linfocitos T y los folículos linfoides, donde estarán los linfocitos B. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia inmunológica de este órgano? El vaso filtra antígenos presentes en la sangre y facilita la activación de linfocitos, especialmente para patógenos encapsulados como Streptococcus pneumoniae. Por eso, personas que han perdido el vaso tienen mayor riesgo de infecciones graves. Correcto. Además, el vaso participa en la eliminación de células dañadas y la presentación antigénica. ¿Algún otro dato importante? También contiene macrófagos y las células dendríticas que fagocitan microbios y células muertas. Excelente resumen. Observemos ahora algunas imágenes que ilustran estas ideas. Entramos ahora en el fascinante mundo del sistema inmunitario de la piel, también llamado como sistema inmune cutáneo. ¿Qué papel creen que tiene la piel en nuestra defensa? La piel actúa como una barrera física con microbios, pero también tiene células inmunes residentes como los queratinocitos, células de Langerhans y linfocitos intraepiteliales. Sí,
Además produce péptidos antimicrobianos como las defensas y catalicidinas que destruyen bacterias en la superficie. Correcto. Las células Langerhans, por ejemplo, son un tipo de células dendríticas especializadas que capturan antígenos y migran hacia los ganglios linfáticos para activar células T. Y los linfocitos T residentes en la piel están listos para responder rápidamente si se detecta un patógeno. También existen linfocitos T reguladores en la piel que ayudan a controlar la inflamación crónica. Exactamente, la piel no solo protege pasivamente, sino también participa activamente en las respuestas inmunitarias adaptativas. Muy importante en enfermedades como la dermatitis o la psoriasis. Pasamos ahora a un componente fundamental de la defensa inmune, la inmunidad de las mucosas. ¿Alguno puede decirme dónde se encuentra este sistema? Sí, en todas las superficies mucosas como el tracto gastrointestinal, respiratorio y en el urinario. Y está organizado en tejidos como las placas de Peyer, amígdalas, el apéndice y otros folículos linfoides asociados a mucosas. Muy bien, este sistema se conoce como MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Incluye también Gall y Ball, que son tejidos linfoides asociados al intestino y al árbol bronquial, respectivamente. Las células M en el epitelio intestinal capturan antígenos y los transfieren a células dendríticas en las placas de Peyer. Además, la inmunoglobulina predominante aquí es la IgA secretora, la cual neutraliza patógenos sin activar la inflamación. Exacto. La IgA secretora se produce por las células plasmáticas de la lámina propia, y es transportada al lumen por receptores especializados, protegiendo las mucosas de forma no inflamatoria. Este sistema es crítico para la homeostasis inmune en ambientes expuestos a microorganismos como el intestino. Hoy abordaremos un órgano central en el sistema inmunitario, la médula ósea. ¿Qué función cumple principalmente? Produce células sanguíneas, ¿verdad? Como los glóbulos rojos y blancos. Y es donde se generan las células madre hematopoyéticas, que luego se van a diferenciar en linfocitos B, T y macrófagos. Correcto, la médula ósea roja es el principal sitio de hematopoiesis en adultos. Aquí nacen todos los linfocitos, aunque solo los linfocitos B maduran completamente en la médula ósea. Entonces, ¿los linfocitos T también se originan aquí? Sí, se originan aquí, pero luego migran al timo para completar su maduración. Por otro lado, la médula ósea también es el lugar donde las células plasmáticas deciden y producen anticuerpos, en especial después de una respuesta inmune. Ah, entonces por eso se dice que la médula ósea tiene un rol clave en la inmunidad humoral. Exactamente. Además, puede albergar células de memoria por largo tiempo, ayudando a unas respuestas rápidas si hay reinfección. Aunque muchos piensan que el hígado solo se encarga de funciones metabólicas, ¿sabían que también tienen una participación importante en la inmunidad? En serio, pensé que solo ayudaba a detoxificar la sangre. ¿Y eso tiene que ver con que recibe sangre desde el sistema digestivo? Sí, exactamente. El hígado actúa como filtro inmunológico. La sangre que llega desde el tracto gastrointestinal, rica en antígenos, pasa por él. Allí encontramos un conjunto de diversas células inmunitarias especializadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los macrófagos hepáticos, conocidos como las células de Kupffer, que son fundamentales en la detección y eliminación de patógenos. Y también hay linfocitos en el hígado. Sí, hay linfocitos T, residentes, células natural killer, células NKT, y todas ellas capaces de actuar en la primera línea de defensa. Además, el hígado produce proteínas del complemento y moléculas como la proteína C reactiva que participan en la respuesta inflamatoria. Entonces, el hígado es un órgano inmunitario secundario importante, ¿cierto? Sí, no es el linfoide en el sentido clásico, como un ganglio o el vaso, pero tienen una función inmunológica estratégica. Intervienen en la inmunidad innata
innata y adaptativa, especialmente en la tolerancia inmunológica a los antígenos alimentarios. Ahora hablaremos de un concepto muy especial en la inmunología, los sitios inmunológicamente privilegiados. ¿Han oído hablar de eso? Tienen que ver con algunos lugares donde el sistema inmune no actúa normalmente. Sí, exacto. Son zonas del cuerpo donde la respuesta inmunitaria es reducida o controlada estrictamente. Esto no es por debilidad, sino para proteger estructuras sensibles. Como el cerebro. Correcto. El cerebro, junto con el ojo, los testículos y la placenta y el útero durante el embarazo, son ejemplos de estos sitios. Cualquier inflamación intensa en ellos podría causar daños irreversibles. ¿Cómo se logra esa privilegiada? Mira, hay varias estrategias. Por ejemplo, barrera física, como la barrera hematoencefálica, ausencia de vasos linfáticos clásicos, producción local de citoquinas inmunosupresoras como TGF-beta y la expresión de moléculas como FAS-L que inducen apoptosis de las células T que intentan entrar. Entonces, ¿eso significa que los patógenos pueden esconderse ahí? Algunos lo intentan, como ciertos virus que se refugian en el sistema nervioso central o el ojo, pero no es tan simple. Hay mecanismos inmunitarios alternativos más regulados que también protegen sin causar daño colateral excesivo. Ahora vamos a culminar esta sección con un proceso central en toda la activación del sistema inmunitario, el procesamiento del antígeno. ¿Qué sucede cuando una célula del sistema inmune se encuentra con un antígeno? ¿Cómo se presenta esa señal a los linfocitos T? Profe, ¿es lo mismo reconocer un antígeno que procesarlo? Muy buena pregunta, pero no es lo mismo. Reconocer implica que una célula inmunitaria detecta un antígeno. En cambio, procesar significa que ese antígeno ha sido degradado en fragmentos peptídicos. Y esos fragmentos se unen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentados a los linfocitos. ¿Y quién hace ese trabajo de cortar el antígeno? Las células presentadoras de antígeno, las APC, como los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Estas fagocitan el patógeno, lo degradan en un endosoma o lisosoma. Y los fragmentos resultantes son cargados en moléculas de CMH. Y luego ese fragmento va directo a activar el linfocito T. Correcto. Si un fragmento extracelular se carga en MHC clase 2 para activar los linfocitos TCD4+, son colaboradores. Si proviene de una proteína intracelular, por ejemplo viral, se presenta en MHC clase 1 para activar los linfocitos TCD8+, o sea, los citotóxicos. ¿Y qué sucede después que se activa el linfocito T? Dependiendo del tipo de linfocito, puede iniciar una respuesta citotóxica directa, activar macrófagos, estimular linfocitos B o secretar citocinas que coordinan toda la inmunidad adaptativa. En resumen, el procesamiento del antígeno es un paso fundamental que convierte una amenaza molecular en una señal inmunológica funcional. Es el puente entre lo que ve el sistema inmunitario y lo que se decide hacer.